Si estás pensando en una moto ágil, liviana, que no consuma mucha gasolina, creo que esta sería la moto ideal y le va a interesar este video. Estamos hablando más exactamente de la semiautomática Honda Wave 110S. Hey caliositos, bienvenidos nuevamente a un videito a este canal de Lucho RPM, y los voy a dejar por aquí con unas imágenes de esta moto, de esta semiautomática Honda Wave 110, para que conozcamos juntos un poquito de ella. Bueno, esto es una moto que tiene un motor de 109.1 caballos de fuerza, tiene 4 velocidades. Es una moto con un motor muy confiable y una moto que tiene muy buena fuerza, responde muy ligeramente a su aceleración. Aquí vamos pues en subida, vamos en tercerita. Y si le metemos la cuarta, la moto responde de una. Bueno caliosito, entonces les cuento que esta moto, la verdad, su diseño es muy agradable, es un diseño muy bonito. Tiene un tablero también muy elegante. Voy a ver si de pronto paro por allí más adelante y se los enseño. Ya lo que es su iluminación, pues sí es halógena, todo lo que es su farola, sus direccionales, y ya lo que es la potencia y los newtonmetros sí se los voy a dar pues aquí en la descripción del video. Eso es una moto que es muy liviana la verdad, o sea, es muy fácil de maniobrar. Es una moto que es muy ágil. Yo creo que para el tráfico pues de la ciudad es una moto perfecta, es una moto muy buena. Dos aspectos un aspecto que yo le mejoraría a esta moto de entrada, apenas la comprara, fuera el tema del sillín. Creo que el sillín sí es demasiado duro, entonces eso ahí de una vez se lo mejoraría. Y también hay un tema que es cuestión pues ya de pronto como la altura de la persona, ya dependiendo de la persona pues como la altura. Entonces mire a mí donde me quedan las rodillas, casi pegan con este borde acá, cierto. Entonces si la persona es muy alta, yo creo que más fácil se va a pegar, y con el momento cuando uno frena se va uno hacia adelante y se pega con esto, se puede pegar muy fácil. Entonces eso sería como para tenerlo pues en cuenta. Aquí en el tablero pues tiene un tablero funcional, pues que aquí tiene muestra las marchas, en qué marcha va, aquí sus revoluciones, aquí tiene pues lo de la gasolina, aquí tiene sus direccionales, lo que saca la luz alta, direccionales, aquí tiene su pito o su claxon, y aquí su encendido electrónico, y también maneja pues el encendido a patada. Un consejo que yo les daría, o un tips, es siempre que ustedes estén detenidos, traten de que la moto esté en neutra. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a que el clutch que va internamente, pues internamente quiero decir que él se acciona al momento pues de usted meter los cambios, porque no tiene su clutch, por eso se dice que es semiautomática. Todo eso hace que alargue la vida de los discos del clutch, porque si usted tiene la moto a toda hora en primera, ahí va a haber un desgaste más prematuro. En cambio esto les va a ayudar a que les alargue la
la vida de los discos del clutch. El motor de esta Wave 110, la verdad, es un motor muy confiable. Es una moto que tiene muy buena fuerza, es una moto que tiene muy buena respuesta al momento pues de su aceleración. Es una moto que muy fácil llega a los 70-80 kilómetros por hora, muy fácil. Entonces, muchachos, una moto para alguien que quiera empezar con una semiautomática, no se quiera pues como complicar la vida en cuestiones pues de cambios y todo eso, y de embrague y todo lo que implica pues tener una moto manual, con embrague manual. Pues bueno, esta es la ideal, yo creo que sería perfecta. Para las damas es una moto que es demasiado liviana, entonces es una moto que se deja maniobrar muy fácil. Ya pues como todos sabemos, ya hoy en día este tipo de motos no es solamente para mujeres. Antes se tenía pues como ese pensamiento de que estas motos solamente eran para las mujeres, pero no, estas motos ya es tanto como para mujeres como para hombres. Fíjala como sube de sabroso. Es una moto que responde muy bien, una moto que tiene mucha fuerza. Bueno, Calidosito, entonces ¿qué les diría yo? Si esto es una moto que valga realmente la pena para personas pues que estén como pensando en comprarla, yo pienso que sí. Una moto pues que, como ya les dije, es ágil, es una moto muy liviana, es una moto de 4 velocidades, una moto que trae su disco delantero de marca Nissin. Ya atrás pues les había dicho que era freno de tambor, pero que la moto responde pues muy bien al frenar. Entonces es una moto que tiene un porte muy bonito, es una moto que tiene un porte muy elegante, que la actualizaron pues y quedó con una presencia muy bacana. Entonces sí, realmente sí vale la pena la moto. A veces pues se me traban ahí como los cambios, pero ya es que uno está acostumbrado, muchachos, es a la otra moto, a la Apache. Entonces se le traban a uno a veces como los cambios. A veces voy en la moto y es como tratando de meterle el clutch, pero bueno, todo es por la costumbre. Bueno, muchachos, les voy a dar este videito por acá. Pues eso es una información pequeña, corta, pero espero pues que pronto los que estén interesados en esta Honda Wave 110S pues les pueda servir para algo. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao.